Nunca imaginé que mi yerno fuera capaz de algo así. Mucho menos en nuestra propia casa, durante una celebración familiar. Aquella noche todavía vive en mi memoria como si hubiera ocurrido ayer. A veces la vida cambia en un solo instante, en un pequeño detalle que al principio parece insignificante. Y esa noche, todo comenzó con un simple movimiento debajo del mantel. Me llamo Valentina Frolovna. Tengo 48 años. Soy una mujer común, trabajo, cuido de mi hogar y, como cualquier madre, vivo preocupada por mis hijos incluso cuando ya son adultos. Mi única hija, Olga, se casó con Igor hace 3 años. Al principio me pareció un buen muchacho. Educado, tranquilo y trabajador. Nunca levantaba la voz, siempre ayudaba en lo que podía y trataba a todos con respeto. Pero una madre nunca deja de observar. El corazón de una madre siente cosas que nadie más puede ver. Y yo sentía que algo no estaba bien. Olga trabajaba como enfermera en un hospital. Siempre había sido alegre, llena de energía y sonrisas. Pero últimamente la veía distinta. Más pálida. Más cansada. Sus ojos ya no brillaban igual. Cada vez que le preguntaba si ocurría algo, respondía: Mamá, solo estoy cansada. Todo está bien. Pero el corazón de una madre rara vez se equivoca. Aquella noche celebrábamos mi cumpleaños. Había preparado mis famosos rollos de col rellenos, ensaladas y varios pasteles caseros. Mi esposo, Stepan, contaba chistes como siempre y hacía reír a todos. La mesa estaba llena de comida y aparentemente de felicidad. Pero solo aparentemente. Igor se veía extraño. Demasiado extraño. Estaba pálido. Sudaba, aunque la habitación estaba fresca. Y lo que más me llamó la atención fue que mantenía las manos debajo de la mesa casi todo el tiempo. No descansaban sobre sus piernas. No. Parecía estar haciendo algo. Sus hombros se movían discretamente, como si intentara ocultar algún objeto. Al principio pensé que le dolía el estómago o que estaba agotado por el trabajo. Él trabajaba en una empresa informática y a menudo regresaba tarde a casa. Pero después observé su mirada. Miraba a Olga con una mezcla de miedo y culpa. Como si escondiera un terrible secreto. Entonces ocurrió. Mi pie rozó accidentalmente su zapato debajo de la mesa. Y sentí movimiento. Algo estaba pasando allí abajo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué estará ocultando?, pensé. La primera idea que vino a mi mente fue amarga. Quizás estaba escribiéndose con otra mujer. O jugando en el teléfono mientras celebrábamos en familia. Con los años una aprende algo, casi siempre esperamos lo peor. Miré a mi hija. Estaba sonriendo inocentemente, sin sospechar nada. Y sentí un dolor enorme por ella. No. No iba a permitir que la engañaran. Tenía que averiguar la verdad. Así que recurrí a un viejo truco. Dejé caer una servilleta al suelo. ¡Ay, qué torpe soy!, murmuré. Me incliné lentamente. El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que casi podía escucharlo en mis oídos. Levanté apenas el borde del mantel. Y lo que vi me dejó sin respiración. Igor sostenía un enorme fajo de dinero. Billetes gruesos sujetos con una banda elástica. Pero eso no fue lo peor. Lo estaba metiendo a escondidas en el bolso de Olga, que colgaba de la silla. Me incorporé de inmediato. Sentí que el rostro me ardía. Igor levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron. Y comprendí algo al instante. Él sabía que yo lo había visto. Se puso blanco como una pared. Por un momento pensé que iba a desmayarse. Pero ninguno dijo una sola palabra. Mientras tanto, mi esposo seguía hablando sobre la cosecha de papas como si nada ocurriera. Por fuera, todo parecía normal. Por dentro, yo tenía una tormenta. De repente sonó el teléfono de Igor. Se sobresaltó. Pidió disculpas y salió al balcón. No pude resistir la tentación. Dije que iba a buscar la tetera a la cocina y me acerqué al pasillo. Sí, escuchar conversaciones ajenas está mal. ¿Pero qué madre permanecería tranquila si sintiera peligro cerca de su hija? Escuché su voz. Hablaba casi en un susurro. Pero su tono era duro. Ya traje todo el dinero. Escucha bien,
No vuelvas a llamar ni te acerques a mi casa. Si Olga se entera, no te gustará lo que pase. Esta es la última vez. Sentí que las piernas me fallaban. ¿Dinero? ¿Deudas? ¿Amenazas? Mi imaginación comenzó a dibujar los peores escenarios. ¿Apuestas? ¿Problemas criminales? ¿Una doble vida? Regresé a la mesa temblando. Servía el té mientras las manos me vibraban. Olga, sin sospechar nada, sonrió dulcemente. Vigor, ¿por qué estás tan serio? ¿Quieres pastel? Él solo asintió. Como una estatua. Aquella noche tomé una decisión. Descubriría la verdad. Pero sin lastimar a mi hija. Hablaría con él cuando estuviéramos solos. Al terminar la cena, Olga y mi esposo se despidieron en la entrada. Entonces Igor se acercó a mí. Me miró fijamente. Había cansancio en sus ojos. Y miedo. Mucho miedo. Con voz baja me dijo. Valentina Frolovna, por favor, no le digan nada a Olga. Se lo explicaré todo, pero todavía no. Sentí un nudo en la garganta. Solo pude asentir. Esa noche no dormí. Miraba el techo y pensaba una y otra vez. ¿De dónde había sacado tanto dinero? ¿Quién era la persona del teléfono? ¿Y por qué mi hija no debía saber nada? A la mañana siguiente ya no pude soportarlo. Preparé un frasco de mermelada casera como excusa. Y fui a su apartamento. No sabía que aquel día cambiaría para siempre la forma en que veía a mi yerno. Cuando llegué al apartamento de Olga e Igor, mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el frasco de mermelada que llevaba como excusa. Toqué el timbre. Durante unos segundos nadie abrió. Volví a tocar. Finalmente, la puerta se abrió lentamente. Era Igor. Y casi no lo reconocí. Tenía profundas ojeras bajo los ojos. Su rostro estaba pálido y agotado, como el de una persona que llevaba meses sin descansar. La barba le había crecido y sus hombros parecían más encorvados que nunca. Además, algo me llamó la atención de inmediato. El apartamento estaba desordenado. Eso no era normal. Mi Olga siempre había sido extremadamente ordenada. Cada cosa tenía su lugar. La cocina brillaba y las camas siempre estaban perfectamente hechas. Pero aquella mañana todo era diferente. Había ropa sobre una silla, tazas sin lavar y papeles esparcidos sobre la mesa. Igor me miró con tristeza. Como si hubiera estado esperando mi visita. Pase, Valentina Frolovna, dijo con voz cansada. Sabía que vendría. Aquellas palabras me atravesaron el pecho. Entré sin decir nada. Nos sentamos en la cocina. Puse el frasco de mermelada sobre la mesa y lo observé fijamente. Ya no tenía sentido fingir. Respiré hondo. Y hablé. Igor, lo vi todo. Él bajó la mirada. Vi el dinero debajo de la mesa, continué. Y también escuché tu conversación en el balcón. Su rostro se tensó. Permaneció en silencio. Yo seguí hablando. Dime la verdad. ¿Qué está pasando? ¿Tienes deudas? ¿Problemas? ¿Otra familia? Mi hija merece saberlo. El silencio se volvió insoportable. Pasó un minuto. Luego otro. Finalmente, Igor se cubrió el rostro con ambas manos. Y cuando habló, su voz se quebró. Si supiera cuánto me costó reunir ese dinero. Lo miré sin comprender. Durante los últimos 6 meses trabajé en 3 empleos. Sentí que mi corazón se detenía. ¿3 trabajos? Él asintió lentamente. Por las mañanas iba a la oficina. Por las noches desarrollaba programas como freelance. Y los fines de semana trabajaba como repartidor. Lo observé incrédula. ¿3 trabajos? ¿Por qué? ¿Por qué alguien se destruiría de esa manera? Fruncí el ceño. ¿Y para qué necesitabas tanto dinero? Entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Igor abrió un cajón. Sacó una carpeta llena de documentos. Y la colocó frente a mí. Léalos. Abrí la carpeta. Al principio no entendí nada. Informes médicos. Análisis costosos.
Resultados de laboratorios extranjeros. Estudios cardiológicos. Mi mirada se detuvo en un nombre. Olga Nikolaevna. Mi hija. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Levanté la vista lentamente. ¿Qué significa esto? La voz me temblaba. Igor tragó saliva. Y pronunció las palabras que destrozaron mi mundo. Olga está enferma. Por un instante dejé de respirar. ¿Qué dijiste? Tiene problemas cardíacos desde que sufrió aquel fuerte COVID hace 2 años. Recordé inmediatamente aquella enfermedad. Recordé su fiebre. Su debilidad. Recordé cómo nos dijo que ya estaba mejor. Pero al parecer no era cierto. No del todo. Los médicos descubrieron complicaciones, continuó Igor. Necesita una cirugía urgente. Las lágrimas comenzaron a llenar mis ojos. Mi pequeña Olga. Mi niña. Siempre sonriendo. Siempre diciendo que todo estaba bien. Y mientras tanto, estaba enferma. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Por qué no me lo dijo? Susurré. Igor bajó la cabeza. Que ella no quería preocuparlos. Mi pecho se encogió. Decía que usted tiene presión alta y que su esposo sufrió un infarto. No quería hacerlo sufrir. Ya no pude contener las lágrimas. Toda la vida pensamos que protegíamos a nuestros hijos. Pero llega un momento en que ellos empiezan a protegernos a nosotros. Y duele. Duele más de lo que cualquiera imagina. Intentamos ahorrar dinero, continuó Igor, pero no era suficiente. La operación era muy costosa. Recordé entonces el fajo de billetes. El dinero bajo la mesa. Todo comenzó a tener sentido. Pero aún faltaba algo. ¿Y por qué escondías el dinero en su bolso? Igor sonrió con tristeza. Quería sorprenderla. Lo miré sin entender. Ayer llamaron de la clínica. Se liberó un lugar antes de lo esperado. Había que pagar el resto inmediatamente o perderíamos la oportunidad. Ahora comprendí la llamada del balcón. Pero todavía quedaba una pregunta. ¿Y con quién hablabas? Él soltó una pequeña risa amarga. Con el comprador de mi automóvil. Parpadeé sorprendida. ¿Vendiste tu coche? Asintió. Lo vendí por menos de su valor para conseguir efectivo rápidamente. Sentí un nudo en la garganta. Aquel coche era especial. Su abuelo se lo había dejado como recuerdo familiar. Y él lo había vendido. Por Olga. Todo por Olga. Tenía miedo de que ella notara que el coche ya no estaba, dijo. Por eso escondí el dinero. Quería que encontrara el sobre al llegar a casa y supiera que la operación ya estaba pagada. No pude decir nada. Las lágrimas corrían por mi rostro. Yo había sospechado de infidelidades. De apuestas. De mentiras. Y mientras tanto, aquel hombre estaba sacrificándolo todo para salvar a mi hija. Me sentí avergonzada. Terriblemente avergonzada. Lo había juzgado. Lo había vigilado como una detective. Y él solo intentaba salvar a la mujer que amaba. Lo miré. Por primera vez no vi a un yerno silencioso. Vi a un verdadero hombre. Un hombre cansado. Asustado. Pero dispuesto a darlo todo por su familia. Apenas pude susurrar. Perdóname, Igor. Él levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos. Sé lo que pensó, dijo con calma. Todos piensan lo peor. Negué con la cabeza mientras lloraba. Me equivoqué. Entonces pronunció una frase que jamás olvidaré. Olga es todo lo que tengo. Si fuera necesario, vendería hasta un riñón por ella. Aquellas palabras me rompieron el corazón. Me levanté lentamente. Me acerqué a él. Y lo abracé. Al principio se tensó. Como si hubiera olvidado lo que era recibir apoyo. Pero después se aferró a mí. Como un hijo. Y allí, en aquella pequeña cocina, lloramos los dos. Yo lloraba por culpa. Él lloraba por agotamiento. Pensé que la peor parte ya había pasado. Creí que la verdad finalmente había salido a la luz. Pero estaba equivocada.
El destino todavía guardaba una sorpresa mucho más grande. Una semana después, Olga ingresó en el hospital para la operación. Y nadie imaginaba el secreto que los médicos estaban a punto de revelar. Una semana después, llegó el día de la operación. Nadie durmió la noche anterior. Ni Olga. Ni Igor. Ni nosotros. Mi esposo Stepan caminaba de un lado a otro de la casa en silencio. Yo fingía estar tranquila, pero por dentro sentía que el corazón se me rompía en 1000 pedazos. Una madre nunca deja de preocuparse por sus hijos, sin importar cuántos años tengan. Aquella mañana llevamos a Olga al hospital. Ella intentaba sonreír. Como siempre. Pero sus ojos revelaban el miedo que trataba de ocultar. Igor no se separó de ella ni un segundo. Le acomodaba la manta. Le sostenía la mano. Le besaba la frente. Y cada vez que ella cerraba los ojos, él la observaba como si temiera perderla. Fue entonces cuando entendí algo. El verdadero amor no hace ruido. No necesita grandes palabras. Se demuestra en silencio, en los pequeños actos que nadie ve. Horas después comenzó la cirugía. Las puertas del quirófano se cerraron. Y comenzó la espera más larga de nuestras vidas. Pasó 1 hora. Luego 2. Después 3. Cada minuto parecía una eternidad. Yo rezaba en silencio. Stepan miraba el suelo. E Igor caminaba sin parar por el pasillo. Sus manos temblaban. Su rostro estaba completamente pálido. Nunca olvidaré aquella imagen. Un hombre fuerte por fuera. Pero roto por dentro. Finalmente, las puertas del quirófano se abrieron. El cirujano salió. Nos levantamos de golpe. Sentí que mi corazón iba a salirse del pecho. El médico sonrió. La operación fue un éxito. Las lágrimas inundaron mis ojos. Stepan se persignó. E Igor cerró los ojos y por primera vez en muchos meses respiró profundamente. Habíamos llegado a tiempo. El doctor explicó que si la cirugía se hubiera retrasado algunas semanas más, las consecuencias podrían haber sido irreversibles. En ese momento comprendí que casi perdíamos a nuestra hija. Y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Durante los días siguientes nos turnamos para cuidar de Olga. Pero había una persona que prácticamente vivía en el hospital. Igor. Dormía sentado en una silla. Comía poco. Descansaba menos. Y jamás soltaba la mano de su esposa. Una tarde, cuando Olga ya estaba mejor y preparaban su alta médica, ocurrió algo inesperado. Entró en la habitación el director del hospital. Era un hombre mayor, serio y respetado. Nos miró a todos. Luego fijó la vista en Igor. Y sonrió. «Felicidades, héroe». Nos miramos confundidos. Olga preguntó. «¿Héroe? ¿Por qué dice eso?» El médico se acercó lentamente. Porque en 30 años de profesión, pocas veces he visto una dedicación como la suya. Igor bajó la mirada. Siempre había sido un hombre humilde. Pero lo que escuchamos después nos dejó sin palabras. Su esposo vino a este hospital hace 6 meses, continuó el médico. Y no vino con dinero. Vino con esperanza. Nos quedamos en silencio. El doctor siguió hablando. Existía un programa especial del gobierno para financiar operaciones como esta. Solo había 3 plazas para toda la región. Abrí los ojos sorprendida. No sabía nada de eso. El médico sonrió. Su esposo presentó solicitudes, escribió cartas y visitó oficinas públicas durante meses. Incluso viajó personalmente al ministerio hasta conseguir la aprobación. Olga se quedó inmóvil. Yo también. Entonces el médico pronunció unas palabras que cambiaron todo. La operación de Olga fue cubierta en un 80% por el programa estatal. Miré a Igor. Él estaba tan sorprendido como nosotros. ¿Cómo es posible?, preguntó confundido. Yo pagué dinero todos los meses. El médico frunció el ceño. ¿Pagó dinero? ¿A quién? A la contadora Tatiana Petrovna. Ella me entregaba recibos. El rostro del médico cambió. Suspiró profundamente. Y se sentó. Tatiana Petrovna ya no trabaja aquí.
Sentí un mal presentimiento. El médico continuó. Descubrimos una red de fraude. Engañaba a familias que tenían beneficios médicos. Les decía que debían pagar en efectivo para acelerar los trámites. Mi corazón se detuvo. No. No podía ser. Todo el dinero que entregó fue a parar a sus bolsillos. La habitación quedó en silencio. Podíamos escuchar el tic-tac del reloj. Miré a Igor. Su rostro perdió todo color. Meses de sacrificio. 3 trabajos. Noches sin dormir. La venta del automóvil. Todo. Todo había sido robado. Olga comenzó a llorar. Tomó la mano de su esposo. ¿Por qué hiciste todo esto por mí? Igor bajó la cabeza. No respondió. No hacía falta. La respuesta estaba en cada una de sus acciones. Entonces ocurrió el último milagro. El director del hospital sacó un sobre. Lo colocó sobre la mesa. No se preocupen. La responsable confesó todo. Y devolvió hasta el último centavo. Nadie podía creerlo. El médico sonrió. Aquí está todo el dinero que usted entregó durante estos meses. Las manos de Igor comenzaron a temblar. Pero aún faltaba una sorpresa más. Además, continuó el director, debido a su esfuerzo y a las cartas que envió al ministerio, el fondo decidió otorgar una compensación adicional por daños morales. Olga rompió a llorar. Yo también. Stepan se quitó las gafas para secarse los ojos. E Igor seguía inmóvil. Como si aún no pudiera creer lo que estaba escuchando. Me acerqué a él. Tomé sus manos. Y le dije. Dios ve todo, hijo. El amor verdadero siempre encuentra su camino. Él me miró. Y por primera vez lo llamé hijo en mi corazón. Porque la familia no siempre se forma con la sangre. A veces se construye con sacrificios. Con lealtad. Con amor. Regresamos a casa unas semanas después. Con el dinero recuperado, Igor pudo recomprar su automóvil. Su amigo, afortunadamente, aún no lo había vendido. También renovaron el apartamento que Olga siempre había soñado tener. Y por primera vez en 10 años, toda la familia viajó al mar. Recuerdo aquella tarde. El sol se ocultaba lentamente. Las olas rompían contra la orilla. Olga apoyaba la cabeza sobre el hombro de Igor. Se veía sana. Feliz. Llena de vida. Y yo los observaba desde lejos. Pensando en lo injustos que a veces somos. ¿Cuántas veces juzgamos sin saber la verdad? ¿Cuántas veces sospechamos de quienes más aman? Aquel día comprendí algo que jamás olvidaré. Debajo de aquella mesa yo no vi un fajo de dinero. Vi el corazón de un hombre dispuesto a sacrificarlo todo por su familia. Desde entonces, cuando escucho a alguien criticar a sus yernos, simplemente sonrío. Porque aprendí que un verdadero hombre no es el que habla bonito. Es el que, cuando nadie lo ve, hace lo necesario por quienes ama. El tiempo pasó. Y la vida nos regaló una noticia maravillosa. Los médicos confirmaron que después de la operación, Olga podía convertirse en madre. Hoy está esperando un bebé. E Igor brilla de felicidad. Le compra frutas. Le acomoda almohadas. La cuida como el primer día. Y yo los miro con paz. Porque sé que mi futuro